doy la bienvenida al octavo evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Guillermo Tosetti y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de José de San Martín. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y cariño se han incrementado, en la actualidad, a alrededor de 50 homenajes al año. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia si lo desean a través de las redes sociales del club. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos más importantes de la vida de uno de los máximos héroes de nuestro país, José Francisco de San Martín. Nacido en Yapeyú, fue militar, político rioplatense y una de las figuras más trascendentales de las guerras de independencia hispanoamericana, gestor de la libertad y de la formación de los estados nacientes del siglo XIX. Combatió en el norte de África y se convirtió en pieza fundamental en la lucha contra la invasión napoleónica en España. La verdadera revolución política había acaecido en la metrópoli, que, ante la disolución del último baluarte de gobierno, la Junta Central de Sevilla, repercutió en los pueblos americanos. La degradación administrativa, la implosión del régimen indiano y el liberalismo político servirán como fundamento político-filosófico para legitimizar los procesos revolucionarios en América Latina. En concordancia, las rebeliones que tuvieron especial predicamento en el intento de gobernar a espaldas del poder real, aquellos movimientos que pretendieron erigir una soberanía distinta a la monarquía española. En el plano interno, los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de 1813 en Europa, así como las nuevas derrotas en el norte, acentuarán la política conservatista de la Asamblea del año 13. No obstante, tras la aparición en escena política del segundo triunvirato, que le da orden, a raíz de los acontecimientos del 8 de octubre de 1812, cumple un papel fundamental la creación del Regimiento de Granaderos Montados, bajo la comandancia de José de San Martín. Pese a su afán de tomar las riendas del directorio, el combate de San Lorenzo marcó un hito fundamental al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En el ámbito internacional, el contexto europeo, con el abatimiento definitivo de Napoleón en Waterloo, abre en el viejo continente la etapa histórica de restauración y legitimismo. Se inaugura la época de los congresos, que inicia en Viena en 1814, tendiente a neutralizar todo movimiento político que pudiese contener ideas revolucionarias. La política de la Santa Alianza se concibe así, como la primera organización supranacional, conservadora y reaccionaria mediante congresos. Los momentos que atravesaba la Revolución de América, la crisis interna en la que se debatían las Provincias Unidas y las pretensiones de apoyo de Fernando VII a sus empresas de reconquista con una España decadente, conjuntamente con los movimientos de liberación, dieron un ámbito propicio para el desenvolvimiento del Congreso de Tucumán. De allí en más, la concepción del Plan Continental. Gran estratega, su visión de estadista como gobernador de Cuyo le posibilita instruir y organizar y ponerse al frente del ejército de los Andes, cruzar la cordillera, liderar la emancipación de Chile tras la batalla de Zapa. El último tramo de la campaña libertadora se ciñe, en efecto, alrededor de 1821, con la caída del Virreinato del Perú, último bastión de resistencia realista, y como corolario al desarrollo de su visión política, como protector del Perú, la instalación del Congreso Constituyente, el reflejo del ideal republicano plasmado en el primer reglamento organizativo peruano de 1821, y más tarde, el establecimiento de principios que conformarían la esencia fundamental de la construcción del Estado. Luego de conversaciones con Simón Bolívar en Guayaquil en 1822, finaliza su carrera con las armas. No obstante, la lucha por la independencia continuaría hasta 1824.
Fue la batalla de Junín y Ayacucho lo que determinaría el retiro definitivo, motivado por el desinterés en las ambiciones personales y el abandono del protagonismo individualista. En el día de hoy celebramos fervientemente el natalicio del padre de la patria, libertador, héroe y prócer argentino. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Claudio Chávez, profesor de Historia, licenciado en Gestión Educativa, autor de El Perón Liberal, el retroprogresismo, la gestión escolar en tiempos de libertad, un liberalismo criollo de Perón a Menem, La patria y sus mujeres, 1806-1816, Historia política argentina, el revisionismo histórico liberal, vida y obra de Olegario B. Andrade, obras de teatro como Cartas de amor a la patria, Hombres de casaca negra, Entre la sangre y el tiempo, artículos en la prensa e Infobae. Javier Ponzoni, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, profesor de Educación Secundaria en Historia, miembro del número del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Juan Carlos Febres, licenciado en Sociología, Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, especialista en gestión de crisis en políticas públicas, ciudadanía y derechos humanos, ética y política, Universidad de Barcelona, España. Urbanismo y medio ambiente en la Universidad Federal do Paraná, Brasil. Diplomado, Sociología, Universidad de Sao Paulo. Diplomado en Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abre el debate conversatorio y se contestan en referencia a los tiempos de exposición de cada orador. Tienen 15 minutos cada uno. Para empezar, vamos con Claudio Chávez. El título de la ponencia que va a exponer es San Martín en España, vida política y militar. Adelante, Claudio, por favor. Bueno, cómo no. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria y muy feliz por el tema y por el hombre que nos convoca, que es el general San Martín. Ya el muchacho que me precedió en el uso de la palabra hizo alguna breve reseña sobre la vida de este hombre. De modo que yo, antes de abordar algunos detalles más de lo que él dijo, voy a dar un panorama general de la situación europea y mundial en la cual vio y en la cual creció el general San Martín. En principio, San Martín nació en el año 1778, pero en realidad el mundo está cambiando de manera... Mil disculpas, Claudio. Una cosita. ¿Será si puede acercar su micrófono hacia usted? Porque en el chat están diciendo que le escuchan bajo. A ver, así sería... Sí. ¿Así se me escucha mejor? Sí. ¿Sí? ¿Es correcto así? Por mi parte, sí, sí, sí. Veo que Bueno. el resto están levantando la mano, así que está bien. Mil disculpas que lo haya interrumpido. Dice que no, está bien, pues la verdad que hable y que no me escuchen me pondría muy mal. Digo, bueno, lo que decía que San Martín ha nacido en el año 1778 y el mundo que encuentra este recién nacido y este joven es un mundo que está cambiando de manera vertiginosa, yo diría copernicana. Primero, la revolución y la guerra de la independencia norteamericana de 1776 y finalmente la Revolución Francesa. El ciclo de la vida de San Martín está enmarcado en el contexto de la Revolución Francesa, por lo menos en los años que a mí me corresponde hablar de él. Por supuesto, y el joven que me precedió en el uso de la palabra habló del Congreso de Viena. Exactamente, el Congreso de Viena, a partir del año 1815, es un movimiento de reacción
en contra de la Revolución Francesa que también vivió el general San Martín, y ya propiamente con el cargo de general y en las guerras abiertas en contra de España. Y retirado ya de América, le tocó vivir dos hechos que están enmarcados en el contexto de la Revolución Francesa: la Revolución de 1830 en Francia y finalmente la Revolución de 1848. Uno puede decir entonces, sin temor a equivocarse, que el ciclo de la vida de San Martín se desarrolla en el marco de un mundo convulsionado por la Revolución Francesa. Hasta ahí llego y después, si es necesario, hago algunas ampliaciones sobre esto. El contexto geopolítico en el cual vivió y se educó San Martín es el siguiente. A fines del siglo XVIII, el mundo, o en tal caso Europa, como centro del mundo en aquellos años, o por lo menos en lo que a nosotros hace referencia, está constituido básicamente por tres grandes naciones: Inglaterra, Francia y España. Y un poquito más atrás, Portugal. La gran potencia española, que es nuestra madre patria, es en aquellos años una potencia en retroceso, en franco y abierto declive. Y hay una potencia emergente, que es la potencia que es Inglaterra. Y hay otra potencia que está ahí tratando de discutirle el escenario y el control del mundo a Inglaterra y España, que es Francia. Holanda ya ha quedado atrás, su periodo de esplendor ha sido el siglo anterior. Y Portugal ha perdido la importancia que tenía, juntamente con España, en el siglo XV, XVI y XVII, y en el siglo XVIII, en el cual nosotros estamos hablando, concretamente en el 1700, Portugal es un aliado de Inglaterra. ¿Qué rol juega España en este contexto? Es un aliado de Francia, de modo que la situación europea uno podría decir que es de la siguiente manera, simplificando: una alianza de Francia con España enfrentada a una alianza de Inglaterra con Portugal. Cualquier oficial del ejército español, por lo tanto San Martín, como oficial del ejército, crece en las filas de ese ejército español con una hipótesis de conflicto, como tienen todos los ejércitos del mundo, que son educados desde el punto de vista geopolítico con hipótesis de conflicto. La hipótesis de conflicto de España a fines del siglo XVIII, o sea, en 1780, 1790, 1800, la hipótesis de conflicto es que España está enfrentada a Inglaterra y aliada a Francia. ¿Por qué? Y bueno, porque tanto en Francia como en España gobierna una monarquía familiar, los Borbones. Y eso hace que a lo largo de todo el siglo XVIII, o sea, a lo largo de todo el 1700, España haya tenido una política exterior, y Francia también, de alianza entre ellos. San Martín, por lo tanto, se educó en ese contexto. A los 13 años, San Martín ya entró en el ejército de Murcia, como el joven que me precedió en el uso de la palabra, combatió en el norte de África, en las guarniciones que España tenía allí. Luego combate también en Tolón, en donde Francia se defiende de la agresión británica, como naturalmente España es un aliado de Francia. San Martín recordaría a lo largo de toda su vida el encuentro que tuvo en Tolón cuando Bonaparte, el general más admirado por San Martín, al ser una recorrida por los ejércitos, repara en San Martín y bueno, y mira el escuadrón en el cual formaba, que era el de Murcia.
Para San Martín eso fue uno de los halagos más importantes de su vida. Anécdotas al margen, lo cierto es que esta alianza de España con Francia llevó a España a grandes complicaciones. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, miren, el rey español más lúcido que tuvo el ciclo de los Borbones fue Carlos III, que deja el poder, muere en 1788, y asume su hijo Carlos IV. Carlos IV, en rigor, sigue, en términos generales, los lineamientos. Acá me están diciendo que estoy sin sonido, ¿puede ser? Lo escuchamos perfectamente, Claudio. Ah, bueno, ahí vi algo escrito que decían que estaba sin sonido. Se lo escucha bien, se lo escucha bien. Ah, bueno, perfecto, me quedo tranquilo. Entonces, bueno, decía que esta alianza de España con Francia le dio serios problemas a España y naturalmente, por supuesto, a Francia, que era la potencia que desafiaba el poder británico en primer orden, y España, aliada a Francia, tratando de darle una mano a Francia en su lucha contra Inglaterra. Ahora bien, al morir Carlos III, que fue el rey más lúcido que tuvo digamos, la línea de los Borbones en España, el rey típico de lo que se llama el despotismo ilustrado. Es un modelo monárquico que se puede sintetizar con una frase del mismo, Carlos III, todo para el pueblo sin el pueblo, es decir, toda una serie de leyes que beneficiaban a los sectores populares y a la burguesía española, pero sin participación. Su hijo Carlos IV continuó con esa política, pero digamos mucho más lavado, digamos como descafeinado, sin el vigor y la fuerza de su padre, de Carlos III. Carlos IV, digamos, es el rey que va a gobernar España ya en la adultez del general del posterior, general San Martín. Carlos IV consolida aún más la alianza con Francia, especialmente a partir de uno de sus ministros, que era el ministro Godoy, que constituían en España lo que se conoce con el nombre de los afrancesados, es decir, el partido español que simpatizaba con Francia y que simpatizaba con Francia porque Francia era, de alguna manera, la visión de la Revolución Francesa. Veamos un poco este asunto. Ciertamente la Revolución Francesa de 1789 es una revolución en contra de la monarquía, naturalmente en contra de la monarquía de los Borbones. Por supuesto que los Borbones españoles, en un principio esto lo ven, digamos, con una gran desconfianza, y más cuando Luis XVI y su mujer es llevada a la guillotina. Entonces ahí, naturalmente, los Borbones españoles esto lo ven con una desconfianza, un temor muy grande. Ya no está Carlos III, está Carlos IV como rey de España. Y mucho más cuando se hacen del poder en Francia el partido que se conoce con el nombre de los jacobinos, es decir, los hombres de extrema izquierda de la Revolución Francesa. En el periodo que gobernaron los jacobinos, que fueron 9 meses, o sea, concretamente Robespierre, Saint-Just, para poner algunos nombres, esos 9 meses o 10 meses, España no es un aliado de Francia. Ahí esa alianza que había durado 100 años, ahí se rompe. Porque claro, naturalmente, Carlos IV no puede continuar aliado con un país que lleva al cadalso a un rey y además a un rey Borbón, siendo que Carlos IV es Borbón. Pero cuando los jacobinos caen y llegan al poder los girondinos y luego Napoleón, a partir de 1800, la alianza entre España y Francia se consolida fuertemente.
Muy bien. Este partido afrancesado, que Carlos IV se encuentra a la cabeza, pero especialmente su ministro, Godoy, en el partido de los afrancesados está identificado San Martín. No San Martín propiamente, que es un joven, sino el oficial superior a él, que lo ha tomado a San Martín como una especie de hijo adoptivo, teniendo en cuenta que San Martín ingresó al ejército a los 13 años. Y a partir de ahí la relación de San Martín con su familia es de lejanía. Entonces, él establece un vínculo con este general, el general Solano, o el marqués de la Solana. Él sí es un oficial de alta graduación y este hombre forma parte de lo que en España se conoce como los afrancesados. ¿Qué quiere decir los afrancesados? Los hombres que acompañan la política exterior de Godoy y la política exterior de Carlos IV. ¿Cuál es esta política exterior? De alianza indestructible con Francia. San Martín lo hace no solo porque acompaña a su superior, que es el general Solano, sino porque aparte San Martín simpatiza con las ideas de la Revolución Francesa, pero no con las ideas jacobinas, sino con las ideas de los que asumieron el poder luego de los jacobinos, o sea, los girondinos, y con Napoleón, que vendría a ser una especie de rey burgués, es decir, una especie de monarca, pero de un nuevo modelo económico, político y social. San Martín se columna en ese sector de la política española. Ahora, muy bien, ¿qué ocurre en España? Porque esto es muy importante para tener en cuenta, para entenderlo a San Martín, y para entender a San Martín por qué deciden en un determinado momento venirse a América. La situación en España entre Carlos IV, el rey, y su hijo Fernando VII, no es nada apacible. Mientras Carlos IV es la expresión lavada del despotismo ilustrado, por lo tanto, del partido francesado, Fernando VII es la expresión del más, yo diría, crudo tradicionalismo español. No quiere saber absolutamente nada con las ideas del iluminismo, o sea, con las ideas del racionalismo, es decir, con las ideas de la Revolución Francesa. Fernando VII es la contracara del despotismo ilustrado. Y Fernando VII se vincula entonces con los sectores sociales españoles reacios y enemigos de la Revolución Francesa, esto es, el clero y fundamentalmente la aristocracia, que lo rodean a Fernando VII y de alguna manera lo van indisponiendo contra su padre, Carlos IV, que tiene una mirada política distinta y que es un aliado de Francia y un aliado de Napoleón. Esto hace que en un determinado momento Fernando VII planee el asesinato de su padre, de Carlos IV. Esto es algo que muy pocas veces se ha dicho en la historia de nuestro país y que yo quiero detenerme en esto, porque esto fue público en España. Esto que yo voy a contarles fue público en España. Y cuando esto es público en España, esto afecta a todas las estructuras políticas y militares de España. Entonces, voy a contarles así sucintamente. El rey le advierten que su hijo está conspirando contra él e intenta matarlo. El rey no lo puede creer, Carlos IV, que su hijo esté metido en esa situación. Entonces, su mujer le dice, no, escúchame, anda, yo te digo que a mí me dijeron, mirá, fíjate, se queda hasta altas horas de la noche, que si Fernando VII no lee, ¿qué hace con la luz encendida? Hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué no vas a ver un poquito qué es lo que está pasando ahí? Bueno, el rey, que no creía que su hijo fuera capaz, ingresa subrepticiamente en el cuarto de su hijo. ¿Y qué es esto?, interroga el rey. Veamos esos papeles, le dice, y empujando a su hijo y a un fraile que estaba con él, Esquicós,
uno de los de las jerarquías eclesiásticas más importantes de España de aquellos años, tomó las pruebas de la infamia y mandó a prisión a los culpables, a su hijo y a los nobles que lo rodeaban. Ahora, esto fue público. Entonces el rey se vio obligado a publicar un manifiesto en la España de aquellos años. Decía ese manifiesto: vivía yo persuadido del amor de los que me rodeaban, cuando una mano desconocida me enseña y descubre el más enorme y temerario plan que se trabajaba en mi mismo palacio contra mi persona. Mi sucesor, preocupado, obcecado y enajenado de los principios de cristiandad que le enseñó mi paternal cuidado y amor, había admitido un plan para destronarme. Claro, previó matarlo. Y entonces en consecuencia lo destronaba. Cuando fue descubierto esto, y entonces hay una convulsión en Europa. ¿Por qué hay una convulsión en Europa? Porque el aliado de Napoleón es Carlos IV. Y si Fernando VII mata a su padre y toma el poder, España se va de esa alianza, y para Napoleón esto es un problema gravísimo. En consecuencia, Carlos IV obliga a su hijo a que haga pública una carta, una carta que fue pública, que decía así: señor, papá mío, esto es tal cual, papá mío, he delinquido, he faltado a vuestra majestad como rey y como padre, me arrepiento y ofrezco a usted la obediencia más humilde, he delatado a los culpables y perdóneme por haberle mentido la otra noche. Señora, mamá mía, estoy muy arrepentido del grandísimo delito que he cometido contra mis padres y reyes. Y así, con la mayor humildad, le pido se digne interceder con papá para que permita ir a besar a sus reales. Esto fue público en España. De esto debía quedar claro en España que la conspiración de Fernando VII contra Carlos IV había sido abortada. Bueno, fue abortada en ese momento. Pero en el año 1808, Fernando VII, en lo que dio en llamarse el motín de Aranjuez, pega un golpe de Estado contra su padre y Carlos IV abdica en nombre y le entrega la corona a su hijo. Es un golpe de Estado, lisa y llanamente es un golpe de Estado. Esto se hace mientras las tropas de Napoleón han pedido autorización a Carlos IV para pasar por España e invadir Portugal, porque Portugal, como aliado de Inglaterra, no acata las directivas y las normativas que Napoleón ha dado para toda Europa, que es no comerciar con Inglaterra. Entonces, Claudio, si puede ir sí, cerrando la idea, entonces continuamos con el resto. sí. La idea es que entonces San Martín y el ejército, en este momento, cuando ocurre lo que se dio en llamar el motín de Aranjuez, Napoleón convoca a Fernando VII, convoca a Carlos IV a Bayona, se acabaron los Borbones en España, nombra a su hermano rey de España, y cuando Napoleón creía que había solucionado el problema español, ya no con sus aliados, sino con su hermano, sucede en España lo que Napoleón jamás pensó, es decir, un levantamiento popular a través de juntas populares en contra del invasor extranjero. Obedeciendo a esas juntas populares, especialmente la Junta Central de Sevilla, es que un sector del ejército, en el cual se encuentra San Martín, comienzan a luchar contra el invasor francés. ¿Qué quiero resaltar acá? Lo que quiero resaltar que con la invasión de Napoleón a España,
se invalidaron 100 años de política exterior española de alianza con Francia. Se rompieron un día, el día que Napoleón decidió invadir España. La alianza francesa-española se rompió. A partir de ese momento, España, la España popular, la España de las juntas populares, la España en la cual está San Martín, deciden entonces establecer una alianza con Inglaterra. Y a partir de ese momento, para las juntas populares españolas y para los patriotas españoles que están luchando contra Francia por la invasión, el aliado ahora es Inglaterra. Esto explica que en un día la geopolítica española y la geopolítica latinoamericana haya cambiado en un día. Esto es central para entender por qué San Martín, antes de venir a América, pasa primero por Inglaterra, porque Inglaterra es decididamente un aliado de la independencia latinoamericana, y esto explica también por qué los argentinos o Buenos Aires combatió a los ingleses en el año 1806 y 1807, expulsándolos de acá, pero un año después, en 1808, los ingleses pasaban a ser aliados nuestros, porque lo que había cambiado era absolutamente la geopolítica mundial, y esto ocurrió en un día. Y la astucia, la capacidad y el talento de aquellos hombres fue entender que la geopolítica mundial y que ahora había los amigos se transformaban en enemigos y los enemigos se transformaban en amigos. Bueno, acá lo planto, después si hay alguna pregunta la contestaré. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, señor Claudio. Pasamos entonces con Javier Ponzoni. El título de la ponencia que nos va a estar exponiendo es El pensamiento y acción política de San Martín. Adelante, Javier. Hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este homenaje al general José Francisco de San Martín. Quiero agradecer principalmente al Club de la Libertad por la invitación a participar del mismo, teniendo en cuenta que el general San Martín, además de ser el santo de la espada de Latinoamérica, también fue un liberal. Eso lo ha demostrado a lo largo de toda su vida. De hecho, en su juventud luchó para liberar a España de la opresión de Francia. Como bien decía recientemente el historiador Chávez, Francia y España fueron aliadas durante mucho tiempo, pero después de estos conflictos palaciegos, digamos, entre Carlos IV, Fernando VII y la invasión de Napoleón, la cuestión geopolítica cambió y España fue tomada, fue invadida justamente por Francia, por Napoleón Bonaparte. San Martín luchó para liberar de la opresión a la patria de sus padres eran españoles, pero cuando logró ese objetivo, junto con otros generales que habían nacido en el continente americano, decidió luchar por la libertad de su propia tierra, de su propio país, su país América, digamos, porque en ese momento todavía no estaban delineados los estados nacionales. Digamos que cuando llega San Martín al continente americano tenía 33 años. Esto para una persona era bastante. Tengamos en cuenta que el promedio de vida o la esperanza de vida en ese momento era alrededor de 40. San Martín arriesgó su prestigio, su condición de veterano de guerra en el ejército español para luchar por un ideal que no estaba del todo claro que se fuera a concretar, que era ni más ni menos que la liberación de América.
Como bien decían cuando me presentaban, voy a hablar un poco del pensamiento y la acción política de San Martín. Algo que no puede nunca ser estudiado por separado, porque San Martín no es un filósofo que acostumbre a escribir sus ideas, es una persona que piensa y actúa al mismo tiempo. De hecho, no hay ningún escrito filosófico, político de San Martín, y todas las ideas que nosotros conocemos acerca del mismo tienen que ver con la lectura de sus cartas y sus manifiestos. Haciendo un poco una trayectoria de su construcción de pensamiento, nosotros podemos decir que San Martín nace en una reducción jesuítica, en una antigua reducción jesuítica guaraní, que fue Yapeyú. Sus padres luego, para darle una mejor educación, se trasladan de América a España. Allí él va a ingresar a un colegio muy prestigioso, que era exclusivo para hijos de españoles, que era el Seminario de Nobles de Madrid. Y en este seminario, a pesar de ser un instituto conservador, porque justamente se enseñaban los valores de la nobleza, circulaban ciertas ideas que habían estado vinculadas al famoso filósofo español Francisco Suárez. Ahí va a adquirir una idea fundamental que lo va a acompañar durante toda su vida, y es la idea de la soberanía. La Revolución Francesa, pero incluso antes con el pensamiento de Suárez, habían cambiado de paradigma. Tradicionalmente se pensaba que la soberanía del rey era legitimada en Dios. Entonces Dios movía los hilos para que los reyes pudieran gobernar correctamente. Pero a partir de las nuevas ideas, que se conocen con el nombre de contractualismo, podemos decir que se sustituye a Dios por el pueblo. La soberanía, el titular de la soberanía es el pueblo. Y el rey es un mero ejecutor, es la persona que lleva adelante la misma. Es decir, tiene que existir cierto vínculo entre el pueblo y el rey, que es lo que también intentó, de cierta manera, establecer el despotismo ilustrado. Lo cierto es que los nuevos ideales implicaban que todo gobierno debía apuntar a la libertad individual como principal objetivo y a la felicidad del pueblo. Todo esto lo fue, digamos, fue moldeando el pensamiento político del general San Martín. Otra cuestión muy importante para definir su forma de pensar y actuar va a ser su participación en la guerra contra Francia. Digamos que los americanos no estaban en una situación de igualdad con los miembros del ejército que habían nacido en la península. Digamos que los trataban como ciudadanos de segunda categoría a los americanos. Esto fue generando una hermandad dentro del ejército con los nacidos en América, que va a concluir en la famosa Gran Reunión Americana, donde estaba Bolívar, donde estaba Miranda, donde estaban varios O'Higgins, y van a pensar el futuro de América para lograr estos objetivos que ellos anhelaban, la felicidad y la libertad del pueblo. En esta situación, cuando finaliza la guerra, la Gran Reunión Americana va a trazar una serie de objetivos. El principal objetivo es la liberación integral del continente. Estaba comprobado que era imposible la emancipación individual a través de juntas como se había realizado de manera descoordinada hasta el momento. De hecho, para 1814, el único territorio libre del dominio español era el Río de la Plata. Todas las demás revoluciones habían comenzado a caer nuevamente en manos de los españoles. Entonces la Gran Reunión Americana dice, si queremos emancipar al continente americano, tenemos que actuar de manera continental.
acciones continentales. Bueno, esto es lo que después se ve en la campaña de San Martín a Perú y el movimiento también de Bolívar desde Venezuela hasta Perú. Concluyen como un efecto de pinzas, digamos, que terminan con el poder español en América. Lo cierto, como bien hoy decía, termina la guerra en España, España es liberada, estos oficiales regresan al continente americano, San Martín llega al Río de la Plata y va a comenzar a través de una logia secreta que se va a formar a través de todos los oficiales que llegan desde España a influir en la política rioplatense. La principal influencia es lograr la independencia, que hasta ese momento se había retrasado durante mucho tiempo. Es más, el primer triunvirato estaba desandando el camino de la revolución. De hecho, el secretario Rivadavia del primer triunvirato había gestionado una especie de armisticio con el virrey que estaba en Montevideo, había prohibido a Belgrano exhibir la bandera, y bueno, todas estas cuestiones hizo que la logia Lautaro generaran un cambio de régimen que conduce al segundo triunvirato. Es decir, San Martín no actúa en cargos políticos de manera directa, salvo el cargo que va a ocupar después de teniente de gobernador de Cuyo, pero influye en las decisiones para conducir a la Declaración de Independencia de 1816. Como bien decía el general San Martín, dejemos de ser rebeldes y expongamos con claridad nuestras intenciones. Las intenciones eran justamente alcanzar la independencia formal y después materializarla de manera militar. Él va a influir mucho en la convocatoria del Congreso, luego de que fracasara la asamblea del año 13, esa asamblea que había sido convocada para declarar la independencia no lo había logrado, no se habían logrado esos objetivos. Entonces se convoca nuevamente un congreso y San Martín desde Mendoza va a impulsar fuertemente para que el Congreso se anime y declare la independencia. También quería que este Congreso determinara la forma de gobierno que se iba a emplear a partir de la misma. A tal punto que hay una carta que él envía al representante de Cuyo, que es Tomás de Godoy, con una serie de recomendaciones. Esto también nos habla del pensamiento político que tenía San Martín. Voy a leer estas recomendaciones. Comienza la carta diciendo, señor soberano, fíjense cómo tiene esta idea de que los diputados representan al pueblo y por ende son los titulares de la soberanía. Va a decir, un americano republicano por principios e inclinación, pero que sacrifica los mismos por el bien de su suelo. Hace al Congreso presente. Y ahí hace una serie de características observaciones que él intenta hacer llegar a los diputados. Dice, los americanos o Provincias Unidas no han tenido otro objeto en su revolución que la emancipación del mando del fierro español y pertenecer a una nación. Después hace una pregunta que hace dudar acerca de si él quería la construcción de una república o, al igual que Alvear, proyectaba una construcción de una monarquía constitucional. Dice, ¿podemos constituirnos en república sin una oposición formal de Brasil? Sin artes, sin ciencias, agricultura y población, con una extensión de territorios que con más propiedad pueden llamarse desiertos. Dice, si por la maldita educación recibida no repugna a mucha parte de los patriotas un sistema de gobierno puramente popular, persuadiéndose tiene esto una tendencia a destruir nuestra religión. Es decir, cuando uno lee esta carta que manda San Martín al Congreso, él intenta convencerlos de que él es republicano, pero que
la República no estaban dadas las condiciones para instalar esta forma de gobierno. De hecho, él va a tener muy impregnado en su inconsciente la muerte de Solano, que había sido su padrino, como bien decía Chávez, a manos de una turba popular que se había creado en España. Así que él, en cierta forma, desconfía de la democracia directa o a través de grandes asambleas. Él busca la representación, digamos, del pueblo racional. Esto también lo va a demostrar cuando llega a Perú, ¿no? Él logra dar la independencia tanto a Chile como a Perú, convoca un congreso y da los mismos lineamientos, pero nunca va a expresarse de manera directa acerca de qué es lo que él quiere como forma de gobierno, sino, como bien lo decía, expone los peligros de tomar determinadas decisiones. Y más adelante nos encontramos con una opinión que va a resultar fundamental para pensar sus ideas acerca de un conflicto que se va a abrir en Argentina, más adelante obviamente, entre unitarios y federales. Recordemos que en 1820, cuando él estaba, digamos, emprendiendo su camino a Perú, ocurre la caída del directorio, ¿no? Y él dice, genera una proclama para el pueblo y da una opinión respecto del federalismo o del modelo federal de gobierno. En uno de los fragmentos, porque es bastante largo el escrito, la proclama, dice: compatriotas, vuestra situación no admite disimulo. 10 años de constante sacrificio sirven hoy de trofeo a la anarquía. El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación. Esta palabra está llena de muertes y no significa sino ruina y devastación. Pensar en establecer el gobierno federativo en un país casi desierto, lleno de negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del gobierno general, fuera de los que demanda la lista civil de cada estado, es un plan cuyos peligros no permiten infautarse, ni aun con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la novedad. Es decir, está muy desilusionado San Martín en 1820 de lo que estaba pasando con la guerra civil en el Río de la Plata. De hecho, él Javier, es llamado, ¿sí? una cosita, ¿será si puede ir cerrando las ideas porque andamos cortos de tiempo? Si no me equivoco, el orador Juan Carlos andaba falto de tiempo. Bueno, justamente en ese tiempo, San Martín, cuando estaba por partir a Perú, había sido llamado a reprimir el movimiento federal en contra justamente del directorio, y él se va a negar. San Martín se va a negar a inmiscuirse en estos conflictos internos, y de hecho él deja siempre en claro que su objetivo es la liberación, que en ningún momento él piensa convertirse en monarca de los territorios que liberaba, porque de hecho esa era una de las versiones que hacían circular sus enemigos. Y esto lo diferencia claramente de Bolívar, que sí tenía otras aspiraciones personales. Así que bueno, por una cuestión de tiempo voy a despedirlos. Muchas gracias por esta oportunidad, y siempre es bueno hablar de José de San Martín, que es nuestro héroe y el padre de la patria, no solo de Argentina, sino de las naciones sudamericanas. Gracias. Muy bien, Javier. Igualmente, después tenemos la sección de preguntas, por lo que se pueden explayar un poco más ahí. Bueno, gracias. Continuamos con el orador Juan Carlos Febres. El título de su ponencia es San Martín y su legado en Perú. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, es un privilegio y un placer estar con ustedes conversando sobre un personaje apasionante. Hemos escuchado mucho hoy sobre él,
no solamente es apasionante, sino importante en la historia mundial, y en especial en nuestros países. Quiero agradecer a Alberto Medina Méndez, presidente del Club Libertad, por darnos la oportunidad de charlar, y también al gran trabajo que están haciendo o están realizando él y su equipo. Es un privilegio compartir esta tarde con el profesor Claudio Chávez y con el licenciado Ponzoni. Así es que para mí es un privilegio. Iniciaré esta conversación con un pequeño relato entre dos personajes de la historia, Belgrano y San Martín. Belgrano le escribe a San Martín estando él en el Alto Perú. En una frase muy corta, él describe el sentimiento que posiblemente tengan todos estos grandes hombres en este proceso de la independencia, no solamente de la Argentina, sino de la América hispana, y refleja también cómo ellos estaban embargados en este ideario. La frase es muy corta, y él escribe, dentro de la carta que él escribe, le dice, soy solo. No le dice estoy solo o me siento solo, sino soy solo. Y como dije, es muy probable que este mismo sentimiento lo embargase a San Martín en muchos aspectos o en muchos momentos de su vida. Cuando uno describe o cuando uno piensa con respecto al describirse a sí mismo, uno en su soledad, es muy profundo, muy duro, pero también muy vivido para esa época. Ahora, ¿quién fue San Martín para el Perú, para el pueblo peruano? Válgame decir que yo soy peruano, aunque tengo más de 30 años viviendo acá. José San Martín para los peruanos es hablar de libertador, del padre de la patria, de un hombre con una autoridad moral extraordinaria. Lo que todo peruano siempre recuerda es que fue San Martín quien proclamó al mundo la independencia del Perú. Él creó las instituciones fundamentales en el orden del derecho, de la cultura y de la defensa de un nuevo país. En resumen, él fundó el Estado peruano. A ver, Perú siempre va a tener una deuda de gratitud al gran libertador. Desde su llegada a Buenos Aires en 1812 hasta su arribo a Perú en 1820, San Martín fue partícipe necesario de los sucesos más importantes de la historia de la zona sur de América. De eso no hay duda. Algo interesante que muy poca gente comenta, que él fortaleció los lazos de amistad con hombres peruanos que tuvieron una singular importancia en la historia de la independencia de la Argentina. Estos tres hombres fueron el general Ignacio Álvarez Thomas, el mariscal Toribio Luzuriaga y el doctor José de Regueira. Podríamos hablar mucho de ellos y de la impronta que tuvieron dentro de y el momento histórico que tuvieron, y su importancia dentro de lo que fue la independencia de la Argentina también, pero eso será para otra ocasión. Algunas características de San Martín que tiene que ver con el legado que dejó a Perú. Yo creo que una de las características más importantes que él transmitió desde el principio fue la formación humana y material del Ejército Libertador. Esa formación humana tenía que ver con el honor, la disciplina, la honradez, la jerarquía. Algo importante es que el Ejército de los Andes que él lideró fue extraordinario. Hombres unidos bajo un mismo propósito. El paso de los Andes fue único, con una eficacia genial y sin pérdidas graves. Estoy seguro que fue aún más glorioso que Napoleón y su paso por los Alpes suizos. Ahora bien, entrando en Chile, sus triunfos en Chacabuco y Maipú, junto con la colaboración de O'Higgins, confirmaron la independencia de Chile. Pero ¿saben qué? Él visualizaba algo más grande.
y era tener una sola Hispanoamérica. Van a ver las diferencias que hay entre lo que fue la independencia de Chile y lo que fue la independencia de Perú en el trabajo que él mismo quiso realizar. Su vida en el Perú va, como les había dicho, desde 1820, exactamente desde el 8 de septiembre de 1820, hasta el 20 de septiembre de 1822, el día que renuncia ante el Congreso Constituyente. Antes de avanzar con el legado de San Martín en el Perú, no puedo con mi genio y quiero dejar algunas ideas que tienen que ver con buscar tener un Estado liberal. Pero verán cómo luego eso se interrelaciona con San Martín y con lo que hizo en el Perú. Sobre el gobierno, un gobierno liberal, un Estado liberal, hace poco escribí un artículo sobre cómo sería un Estado liberal. Y en él comentaba que en un Estado liberal, el orden en el país no se funda en la obediencia y menos en el temor a las sanciones, sino que al contrario, se funda en el sentido de la responsabilidad y en la buena predisposición de cada ciudadano para obrar. Ahora, con respecto al liderazgo, el líder guía por medio del ejemplo, la integridad, la información y el estímulo. En la idea liberal con respecto a la educación, creo que las palabras de Kant encierran el ideario de la educación para un liberal, como valga la redundancia. Y él decía, el desarrollo de todas sus potencialidades es la suprema intención de la naturaleza. Algunas máximas. El hombre liberal debe buscar la liberación de toda acción externa, arbitraria e indigna. La libertad es la capacidad de elegir. Y por último, no hay libertad si el ciudadano no puede decidir su futuro. Regresando a Perú, y van a ver cómo después esto se va a entrelazar. Su vida en el Perú, como les había dicho, va desde el 8 de septiembre de 1820 hasta el 20 de septiembre de 1822, el día que renuncia ante el Congreso. Su visión de un mundo en América partía desde su deseo de que la independencia del Perú no sea la consecuencia de un hecho militar, sino la consecuencia del triunfo del pueblo. Es decir, que sea la independencia el resultado de la expresión y participación del pueblo, a diferencia de los caudillos que buscaban la gloria personal. No entraremos en nombres, pero uno puede pensar cualquier caudillo que había en la época. Él pensaba que la presencia de su ejército serviría al pueblo peruano para que exprese su voluntad emancipadora. Y algo importante, él abandona el gobierno del pueblo, entendiendo que en lo político y en lo militar ya había realizado su mejor tarea, ya había realizado su trabajo. Ahora, en lo humano, San Martín en Perú, y creo que en Argentina y en todo lugar, fue un hombre veraz, sencillo, distante de toda solemnidad y del tumulto. Fue un amigo leal. Su talante se define y se expresa en su vocación militar. Fue militar no por las circunstancias políticas, sino por un íntimo convencimiento humano. Miren, él tenía clara la noción de la unidad emancipadora hispanoamericana. Fíjense ustedes, la expedición libertadora llegó a las costas peruanas con 4.000 hombres. Y desde que llegó, San Martín no pensó en atacar al virrey. Él buscó primero conseguir la buena opinión y apoyo de los peruanos y pensaba que la guerra era como algo último e inevitable, el último recurso. En el ánimo de no precipitar esta guerra, él intenta una conciliación con las fuerzas del rey sobre la base de que ellos tenían que reconocer la independencia del Perú. Este es el propósito que inspira las dos conferencias más importantes que se realizan entre el virrey y San Martín, que es la conferencia de Miraflores en septiembre de 1820 y de Punchauca en junio de 1821. En esta negociación, San Martín presenta su proyecto de la monarquía peruana con un príncipe español que sería coronado rey del Perú, pero previamente tenían que ver el reconocimiento de la independencia por el ejército peninsular. Ahora, San Martín entendía que
un tema es ganar la independencia y otra era ganar la estabilidad de las nuevas instituciones. Su temor al desorden y al caos lo invitó a pensar en la fórmula monárquica, idea que no era exótica y que se consideraba en algunos otros lugares de América. Él piensa en dos peligros muy graves que pueden suceder, y cuáles eran la anarquía y el despotismo. Ahora bien, paralelo a la gestión diplomática con los españoles, San Martín desenvuelve una estrategia militar y ordena a Arenales a una expedición a la zona centro del Perú, y por otro lado, ordena los bloqueos en diferentes lugares que cercasen a Lima. San Martín no desea ingresar a Lima como un vencedor en una acción militar, como les había comentado, sino que él sabe lo que significaba y significa una poderosa opinión a favor de la patria. Y él espera ese momento oportuno. Ese momento oportuno por fin llega por parte de la invitación de los ciudadanos de Lima, y San Martín recién ingresa a Lima el 15 de julio de 1821. El Cabildo en ese día expresa algo que es interesantísimo. Él dice, y es interesante porque es lo que esperaba San Martín, y el Cabildo dice: la opinión general se halla decidida por la independencia. Después de un año, recién el Cabildo expresa lo que la voluntad del pueblo quería, la independencia. Ese mismo día, San Martín, estando en el Cabildo, dice lo siguiente: el mundo entero hará justicia a los pueblos del Perú por sus luces y amor patriótico, como también por su constante aversión a la tiranía. Luego, 13 días después, el 28 de julio de 1821, él proclama la independencia del Perú. Y él dice: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y victoria 3 veces: viva la patria, viva la libertad y viva la independencia. Ahora, filosofemos un poquito sobre las ideas. San Martín describe claramente este pensamiento de libertad, de un pensamiento filosófico liberal, si se quiere. Dice: viva la patria, y la patria siempre va a estar ligada con la idea de la nación, con la idea de la identidad, de la pertenencia. La libertad, como la misma palabra lo indica, la libertad es nuestra posibilidad de actuar por nosotros mismos. Y por último, la independencia tiene que ver con el proyecto de vida, con nuestro estilo de vida. Ahora sí, hablaremos rápidamente sobre su legado en el Perú. Y van a ver cómo todo se va a interrelacionar aún más con las cosas que anteriormente se había comentado. San Martín integra con el nombre protectorado la primera expresión del Estado peruano. No se hace llamar ni monarca, ni rey, ni caudillo, ni jefe. Él sencillamente acepta el título de protector. Y la primera expresión de Estado tiene que ver con esto, con el protectorado. Ahora, pero no queda solo allí esto, ¿no? Él nos alecciona con una idea de una Hispanoamérica unida, única. Miren lo que va a hacer. El primer canciller del Perú sería Juan García del Río. ¿Saben dónde nació? En Cartagena de Indias, hoy Colombia. El ministro de Guerra no sería más que Bernardo de Monteagudo, nacido en Tucumán. Y el ministro de Hacienda iba a ser, sí, el peruano Hipólito Unanue. El protectorado se va haciendo fuerte, a medida que pasan los meses, busca perseguir, mantener el orden y evitar la anarquía,
pero por sobre todo, ellos saben que es un gobierno transitorio. San Martín proclama la independencia del Poder Judicial, y esto es interesante porque crea un Consejo de Estado y afirma, que todo ciudadano tiene derecho a conservar y defender su honor, su libertad, su seguridad, su propiedad y su existencia. Anuncia también que son ciudadanos del Perú los que hayan nacido o nacieran en cualquiera de los estados de América y que hayan jurado por la independencia de España. También que quedan en vigor todas las leyes del gobierno antiguo, siempre y cuando que no se opongan a la independencia. En el orden social, abolió las penas de los azotes, de la horca, y se legisla sobre las cárceles. Realmente fue un estadista en tan poco tiempo todo lo que hizo, pero hizo mucho más. En el orden económico, genera una densa legislación y candado sobre un banco auxiliar de papel moneda. Se establecen las normas de la nueva moneda del Perú. Y algo interesante acá que quería remarcar es que él entiende, Perú tenía muchos gastos por la independencia y había que pagar, pagar esa deuda, pero él entendía que la moneda del Perú tenía que ser fuerte y por lo tanto no se podía imprimir más allá de lo que el Estado tenía como recurso propio. ¿Qué les hace recordar a este país en estos momentos? Este era San Martín. También San Martín promulgó un reglamento provisional de comercio. ¿Y saben qué? Bastaban 2 o 3 cosas para abrir un comercio y se reglamentaba o se oficializaba con una postilla. Eso me hace acordar mucho a 1800 y 1890, 1900, cómo se abrían los negocios acá en Argentina. Se precisaron los criterios de ventas por subastas, que fue algo novedoso para el Perú en ese momento. Se promulgaron normas para eliminar el contrabando. Y algo interesante, se estudia un sistema racional de impuestos. Lo primero que hizo, abolir los impuestos que se satisfacían al gobierno español. Él muy fácilmente pudo haber dicho, bueno, ya no, los impuestos vienen todos para el Estado, tal cual como están, ya no van hacia el gobierno español, hacia el Reino de España, sino quedan para este nuevo país. Pero él abolió todos aquellos que no cumplían ninguna labor real para el Estado, sino que simplemente se iban directo para el gobierno español. Y eso marca también esa visión que él tenía. En el orden de la justicia, a ver, no quiero equivocarme, sí, él él reemplaza la audiencia virreinal con una Cámara de Justicia. Reitera la seguridad del ciudadano y su propiedad, hace proclamas con respecto a esto, se declara la inviolabilidad del domicilio, se extingue la mita, también extingue las encomiendas, que, bueno, la corona ha concedido un número determinado de indígenas para que puedan trabajar para los españoles, se extinguen los pongos, que era cuando el trabajador campesino estaba incluido como parte de la propiedad, se extinguen los yanaconazgos, y se extingue toda clase de servidumbre, tanto indígena como campesina, o sea, gente pobre. Y él dice lo interesante, dice, nadie puede forzar a los indios o naturales a que sirvan contra su voluntad. Y Juan él Carlos, hace una norma, sí. Mil disculpas la interrupción, pero ¿será si podemos ir cerrando la idea? Sí, Sí. estoy en 2 minutos termino. Súper. Lo que me gustaría determinar con esto es que él declara, y esto me parece importantísimo, que en Perú no se denominarán ni aborígenes, ni indios, ni naturales, sino que todos son hijos del Perú, y por tanto
se les llamará peruanos. No hay más indígenas, nada. Y él dice, y como peruanos deben ser conocidos. En el ámbito de la educación y la cultura, ordena la creación de escuelas en los conventos, y crea también una biblioteca nacional. Y él dice, estoy convencido que el influjo que las letras y las ciencias ejercen sobre la prosperidad del Estado es lo más normal que podemos dejar. Y también dijo, la biblioteca destinada a la educación es más poderosa que nuestros propios ejércitos. Se da el primer reglamento de minería, se establecen las bases de un museo nacional, y según sus propias palabras, quiero decirlo correctamente, dice, la biblioteca, el museo es importante porque reúne los principales testimonios de la vida de los peruanos. Quiero terminar con una frase de San Martín que creo que nos dice todo lo que él es. Él termina diciendo que la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Quiero darle las gracias nuevamente a la Fundación del Club La Libertad por darme la oportunidad de estar con ustedes. Lastimosamente yo tengo que retirarme en no más de 3 minutos, pero si hay algunas preguntas que yo puedo contestar después, encantado. Hasta otra oportunidad. Muy bien. Muy buena su exposición, señor Juan Carlos. Les recordamos que para participar del conversatorio, cada uno debe levantar la mano para pedir la palabra y esperar su turno, o escribir su pregunta por el chat. Dicho esto, se abre el conversatorio. Empiezo con una pregunta planteada por Sebastián Alejandro, que dice, la emancipación de España empieza como una reacción a Napoleón, pero al volver los Borbones continuó la gesta. ¿Cómo se explica esta continuidad de la emancipación? Está muteado, Bueno, señor Claudio. Ya está, sí, perdón. Sí, esto sería una pregunta para mí. Yo en realidad la pregunta la haría de manera distinta y se las dejo planteada a ustedes, porque además da para, digamos, para hablar mucho más y no alcanza el tiempo. San Martín, hasta el año 1810, combate en España, por España y en contra de los franceses. 2 años después llega a América y plantea la independencia americana de España. ¿Quién es San Martín? ¿Quién es San Martín? Es 2 años en la vida de cualquiera de nosotros. Pensemos nosotros 2 años para atrás. En cada uno de nosotros, 2 años para atrás. Resulta que hasta 1810, 1811, que es cuando pide el retiro y se va a Inglaterra, combate a favor de España, y 1 año y medio después combate contra España y plantea, como bien lo dijo Ponzoni, inmediatamente después de derrocar al primer triunvirato, plantea en el segundo triunvirato y en la convocatoria a la Asamblea del año 13, la independencia de España, cosa que la Asamblea no hizo. Entonces esta es una de las primeras preguntas que hay que hacer. ¿Qué pasa con San Martín? ¿Qué es un oportunista? ¿Qué es un mercenario? ¿Qué es un hombre que 1 año y medio antes lucha a favor de España y 1 año y medio después lucha contra España? Bueno, como esto da para mucho, creo que esta es la pregunta que yo dejo lanzada, y si dejo lanzada a ustedes, digo, porque esta es una pregunta que se han hecho muchos historiadores la contestan mal, algunos no las contestan, y digo, esto es lo que tiene que ver de alguna manera, pero de manera distinta a la pregunta que hicieron respecto de los Borbones. Y si da el tiempo,
yo esto lo podría aclarar. Y si no, lo dejo como una incógnita. Bien. Javier, ¿usted desea comentar algo respecto a la pregunta? Bueno, en cuanto a conductas humanas o pensamiento político e ideas, siempre hay contradicciones. El pensamiento es distinto que las matemáticas, donde 2 más 2 son 4. Yo prefiero pensar que San Martín siguió un ideal, como bien lo decía en mi ponencia. Su ideal era la libertad de España, la libertad de América. Así que bueno, eso es mi interpretación de esa contradicción que podemos encontrar en la actitud o en el comportamiento de San Martín. Bien. Le damos la palabra a Domingo Montanaro para que exprese su pregunta. Sí, buenas tardes a todos, gracias. En relación a la pregunta del señor Claudio Chávez, yo le quiero decir que un hombre evoluciona a través del tiempo en sus ideas. Nunca tiene la misma idea en forma permanente. San Martín en 1810 es una persona, en 1812 es otra. Ahora, no debe desconocer, tal vez, que el pensamiento político de San Martín es de un liberal, un anti-absolutista. Él es anti-absolutista en España, por lo tanto luchaba contra el absolutismo en España, aun cuando prestaba servicio militar a la corona española, por una cuestión, por supuesto, de lealtad militar, hasta que pide su propia baja. Una vez que resulta justiciado, general Solano, que es su íntimo, ¿sí? En un linchamiento popular. España se debate entre los liberales constitucionalistas y los absolutistas monárquicos. Y San Martín toma partido por los liberales constitucionalistas. Más allá de desconfiar en el pensamiento republicano, en el sentido republicanismo de la Revolución Francesa, por, digamos, no querer, frente al absolutismo monárquico, el absolutismo democrático de la asamblea, en donde una asamblea revolucionaria declarada absoluta, total, relacionada con los derechos humanos o los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, pudiera arrogarse la posibilidad de privar la libertad, la propiedad o la vida de sus ciudadanos. Entonces, ese es el pensamiento, estimo, político de San Martín. Para fundarme en eso, creo que debería leerse la obra de Enrique de Gandía, El pensamiento político de San Martín, y también debería profundizarse la lectura con la obra de Enrique de Gandía, Las sociedades secretas y la masonería en la independencia hispanoamericana. San Martín era un masón. Entonces, en su pensamiento masónico, propugnaba, digamos, la libertad, la igualdad y la fraternidad, no en el sentido revolucionario francés del republicanismo, sino en tal vez la monarquía constitucional con derechos limitados y no absolutistas. Esa es mi impresión. También sería importante recalcar que San Martín era un americanista, planteó la posibilidad de la creación de la Confederación de Estados entre Argentina, Chile y Perú, en la reunión de Guayaquil con Bolívar, por acuerdos previos que habían celebrado Mosquera y Monteagudo. Entonces, tenía una visión política continental. Por supuesto,
en un proceso de independencia de Hispanoamérica relacionada con la corona española, fundada principalmente contra el absolutismo, porque tuvo la oportunidad Fernando VII de retomar el trono español bajo una constitución que ya había sido proyectada en 1808 y fue finalmente sancionada en 1812. La constitución... Señor Domingo, le pedimos si puede tener un poco más de brevedad en su Ya consulta. termino. Así. Entonces, creo que tienen que, para interiorizarse sobre su pensamiento político y tal vez la crítica al mismo, profundizar esa lectura en ese sentido. Muchas gracias. Como yo planteé la pregunta provocadora, es que yo tengo la respuesta. Yo lo planteo porque si no parece que General San Martín, tal cual yo venía desarrollando, lo está peleando en España y un año y medio después. La verdad que me parece que en un año y medio es difícil cambiar la estructura ideológica y cultural de una persona. De modo que acá lo que ha ocurrido con el general San Martín es otra cosa. Planteada la pregunta, planteo la respuesta. El general Si San puede Martín... acercarse un poco más el micrófono, por favor. Perdón. Ahí, acá estoy. El general San Martín combatió en España primero a las órdenes de la monarquía. Yo me encargué en leer, por lo menos le dediqué 5 minutos a leer el conflicto entre el padre y el hijo. ¿Ustedes saben lo que significó esto en España? Esto es el más claro ejemplo de la decadencia de la monarquía. Esto Napoleón lo barrió e ingresó. Cuando Napoleón barre e ingresa, en España se levantan las juntas populares en contra de la invasión extranjera, es decir, organizaciones del pueblo en distintas aldeas, pueblos, villorrios y ciudades. La batalla de Bailén, en la cual el general San Martín es premiado, es una batalla que se hace bajo la ordenanza de la Junta Central de Sevilla. O sea, San Martín está peleando en el ejército español a favor de las juntas populares. En ese sentido es coincidente con lo que dice Domingo. Es un hombre que está aferrado más a las ideas modernas de la Revolución Francesa que a las ideas de las monarquías absolutistas, porque las juntas populares expresan una nueva forma de gobierno. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que esas juntas populares no pudieron constituir un poder ordenado y serio, y aparecieron los dirigentes, los combatientes de las guerrillas españolas como Changarito y el Empecinado, para nombrar solo algunos, que es otro de los detalles que se desconoce. San Martín no puede pelear al lado de tipos que cuando vencen al francés le roban absolutamente toda la ropa de los soldados, los desvalijan, son guerrilleros ladrones, los combatientes de España en contra de los franceses. Esto es lo que hace San Martín, decir, y esto un poco lo planteó también Ponzonio, creo que cuando vio lo que ocurrió con Solano, las turbas que mataron a Solano, San Martín esto le horrorizó, el pueblo de manera descontrolada, sin un orden. Y esto es lo que a San Martín le dijo, no, acá en España no se puede seguir peleando por la libertad, no se puede seguir peleando por la democracia y no se puede seguir peleando por la república. Me voy a América a ver si ahí es posible hacerlo. Cuando viene a América y las cortes españolas han convocado para la sanción de la Constitución de la cual vos, Domingo, hablaste, la Constitución del año 1812, las cortes españolas no dieron espacio a los representantes americanos. Hubo un solo representante americano que fue un peruano, al cual peruano que dijo en esas cortes, cuando pidió más lugares para América, dijo: un pueblo que oprime a otro pueblo, España, América, no merece ser libre. ¿De quién? De los franceses. Por eso yo hice la pregunta. En realidad, porque muchos historiadores plantean y no comprenden este giro de San Martín. En esto va en la línea que vos planteás, Domingo.
en la línea en la cual San Martín es un hombre que lucha por ideas modernas y una república o una monarquía constitucional, según el momento como lo planteó Ponzoni. San Martín cambia cuando ocurre la Santa Alianza y se persigue en todo el mundo las formas republicanas de gobierno, entonces hay que cambiar. Bueno, busquemos una forma para no provocar a Europa. ¿Esa forma cuál es? ¿La monarquía? Bueno, busquemos la monarquía. Acá una de las personas planteó en un escrito, planteó lo del monarca inca. Exactamente, Belgrano es el que plantea una monarquía en el Congreso de Tucumán con asiento en Cusco y con base indígena, y esa monarquía es sostenida por San Martín y es sostenida por Güemes. Todo eso se hace para no molestar a los europeos. Lo que pasa es que una monarquía inca dolía más que una república a algunos hombres argentinos, especialmente a Buenos Aires. Entonces no pudo constituirse. Pero quiero decir otra cosa y con esto termino mi exposición. Cuando el general Belgrano plantea la monarquía inca con base en Cusco, el general Belgrano no solo plantea la unidad de América Latina, sino plantea encontrar un centro político para esa unidad. Porque si no hay centros políticos, no hay unidad. En España no hay unidad desde Cádiz. En España la unidad se hace desde Madrid. En Francia no hay unidad desde Burdeos. En Francia la unidad es desde París. En Inglaterra la unidad no se hace desde los puertos, se hace desde Londres. Hay que encontrar un punto que sea capaz de unificar. Y ese punto, para el general Belgrano, esta es la genialidad, a mi juicio, de Belgrano, compartida con San Martín, es Cusco. ¿Por qué? Porque forma parte de 300 años de tradición cultural, poner a un inca y detrás del inca los ejércitos de Bolívar, de San Martín, de Arenales y demás. Y bueno, no pudo ser, lamentablemente. Bueno, gracias a todos. Con esto yo culmino mi exposición. No me voy, digo, pero culmino mi exposición. Bien. Javier, ¿tiene usted algo más para agregar? Muy bien, como ya había dicho anteriormente, mi pensamiento sobre esta cuestión polémica para los historiadores es que San Martín seguía un ideal, seguía una idea y ajustaba su acción a esa idea. Lo que iba cambiando era el contexto. Por eso es que él también iba cambiando sus acciones frente al contexto europeo, que era muy cambiante en esta época. De hecho, ahí hay un quiebre fundamental en la historia de la humanidad, que es justamente el surgimiento del liberalismo a nivel mundial. Bien. Ya para ir cerrando, porque estamos ya con el tiempo límite, les pedimos una breve conclusión a los oradores, empezando por Javier, si puede ser. Bueno, en base a mi exposición, que tenía que ver con el pensamiento y la acción política de San Martín, quiero recalcar dos palabras que resumen esto que estuve hablando. San Martín luchaba por la libertad y aspiraba el orden. San Martín fue una persona que en su concepción liberal quería la libertad de los pueblos, pero no una libertad anárquica, sino una libertad que permitiera el pleno derecho, el pleno acceso a los derechos individuales. Y eso lo podía otorgar un Estado estable. Básicamente esa es mi conclusión. Bien. Claudia. Bueno, está bien. Nada de lo que... No voy a hacer una conclusión que tenga nada que ver con lo que venía diciendo. Voy a decir dos cosas del general San Martín. Una que me parece muy interesante y además muy moderna, ecológica. La primera máxima a su hija, en donde San Martín en esa máxima le dice que el alma de su hija, ¿no? Mercedita, debía ser sensible aún con los insectos, porque por más que perjudiquen, dejarlos vivir, porque en el mundo entramos todos, le dice San Martín a su hija en la primera máxima. Y la otra cosa, cuando San Martín vuelve,
su hija la criaba su suegra. Y cuando San Martín viene, su suegra no se la quiere dar. No le quiere dar la hija. Y San Martín pelea para que su suegra le dé la hija. Y no tuvo más alternativa a la suegra que darle la hija. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos frente a un hombre extraordinario en la guerra, en la paz y como padre. Se hizo cargo finalmente del cuidado y de la educación de su hija mujer. Me parece que a comienzos del siglo XIX esto hace de San Martín una figura extraordinaria. Bien. Ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Claudio, Javier y Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes y gracias a los demás expositores y gracias a todos los que nos escucharon. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el afamado economista, así como teórico político e historiador norteamericano Murray Rothbard, el sábado 5 de marzo por esta misma plataforma a las 18 horas. Gracias por participar.